Una palabra que está en Jeremías 33, 1, 3. Esta está en la versión Reina Valera. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba Jeremías? Preso. Diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. El clamor desata lo imposible. Entonces recordemos un poco que Jeremías estaba ¿en dónde? Estaba preso. ¿Y por qué? Vamos a recordar un poquitico de historia. Recuerdan que Jeremías era un profeta que Dios usaba para hablarle al pueblo de Dios. Y pues él tenía que ir a obedecerle al Señor y hablar de los acontecimientos, lo que estaba por suceder. Y había un rey en esa época que se llamaba Sedequías, pues él se molestó porque le profetizó palabras que a él no le favorecían. Él quería escuchar lo que le convenía. Y él le dijo: no, es que la ciudad va a ser entregada al rey de Babilonia, y eso, los caldeos van a venir a acogerlos. Ahora, Jeremías, ¿qué le hablaba al pueblo? De arrepentimiento. Y él iba directo al grano. Él confrontaba, porque pues habían falsos profetas, pero cuando él confrontaba, ellos sentían fastidio. Este tipo de que nos está hablando. Pero él, ¿qué? No se guardó silencio, sino que él simplemente se mantuvo íntegro, obediente a Dios. Ahora, esto que él hablaba podría causar dolor, y tal vez a él le podría pues costar la cárcel, la libertad. Pero él lo dijo también, dice que no estamos para agradar al hombre, sino a Dios. Eso lo dejó escrito Jeremías. Entonces recordemos que durante 40 años este profeta les había advertido, que eso lo habíamos predicado hace unos 15 días, a Judá y a Jerusalén, que ellos serían destruidos por sus pecados si no dejaban sus pecados, porque ya el ejército de Babilonia estaba cerca, los estaba rodeando. Y lamentablemente, cuando lo traemos a nuestros días, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones a muchos no les gusta oír el mensaje de salvación, les da fastidio. Ay, qué pereza esta señora otra vez hablándome de ese Jesús. Ay, pero que están creyendo, que es que yo estoy mal. Oiga, qué gente tan fastidiosa. Y es nuestra obligación que podamos, en estos tiempos tan difíciles, poderles compartir a otros. Sabemos, somos conscientes que les va a causar incomodidad. Hay gente que le gusta escuchar ciertas cosas, pero cuando se confrontan no les gusta. Entonces el pobre Jeremías, pues le tocó ir a la cárcel. Y lo peor de todo es que lo echaron, dicen que en un hoyo. Estaba en un rincón, y cuando la ciudad fue tomada, recordemos, pues se olvidaron del pobre Jeremías que estaba por allá en un hueco. Y lo más increíble de todo es que eso no impidió, no fue una limitación para que él tuviera esa relación con Dios. Porque aunque él estaba ya en todo, se habían olvidado el pobre Jeremías, él empezó a clamar a Dios. Es en ese momento, cuando estamos en esos hoyos tan profundos, que sale de nuestro interior algo que se llama clamor. Dice que Jeremías no oró, sino que clamó, dice la palabra, porque es allí donde vamos a hallar respuesta. Y aunque orar y clamar parecieran ser lo mismo, pero saben que no lo es. Orar es hablar con Dios, lo que hacemos diariamente. Damos gracias a Dios, tenemos peticiones, intercedemos, hacemos guerra espiritual. Pero clamar es pedir con desesperación desde lo más profundo de nuestro corazón. Es pedir con pasión. Es una aflicción que nosotros sentimos. Es algo que sale de lo más profundo de nuestro ser cuando tenemos una situación compleja. Esta semana nosotros, o hace un par de semanas, hemos recibido noticias no tan alentadoras. Cuando a uno le hablan de algo fuerte de los hijos, a uno le da angustia.
cuando lo tocan en lo más cercano, a uno le da angustia. ¿Qué hicimos? Lo primero, doblar rodilla y clamarle a Dios. Señor, tú tienes el control de esta situación. Tú eres nuestro abogado defensor. Señor, y es descargarle a Dios todas nuestras necesidades. Y porque sabemos que cuando oramos a Dios de esa manera, esa opresión, ese temor, ese miedo que nos quiere paralizar, a través de ese clamor, sabemos que Dios nos está escuchando. Es ahí cuando tenemos que ir ahí y decirle: Señor, aquí está. Y el Señor empieza a traer paz al corazón. Y el Señor empieza a decir: tranquilo, yo estoy aquí. Pero es necesario hacerlo. Es necesario porque el Señor nos prometió que Él tomaría nuestras cargas, nuestras necesidades, y que Él, ¿qué?, nos va a responder. Esa es una promesa viva para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando escuchamos, cuando estamos pasando un tiempo de aflicción? Lo primero es que el Señor nos va a decir: clama a mí con todo mi corazón. Clamemos a Él. ¿Por qué? Por nuestra familia. Clamemos por nuestra salud. A veces estamos pasando un momento complejo. Lo hemos vivido aquí por ese hijo que no quiere saber nada de Dios. Clamemos por nuestra nación, por esta tierra. Clamémosle al Señor y creyendo que ¿qué? Que Él nos va a responder. Clamar con fe. Porque si hay duda, ese clamor no va a pasar del techo. Dios quiere que le clamemos solo a Él. Solo al Dios Todopoderoso. Claro, vamos a recibir a veces milagros, pero no le vamos a clamar al jefe o al gobernante o a ese amigo, esa palanca. Solo a Él. Él va a usar ángeles para que nos ayuden. Pero el secreto es clamarle al Señor con anhelo, con todo nuestro corazón. ¿Y eso qué va a pasar? Eso conmueve el corazón de Dios. Eso conmueve el corazón de Dios. Hay un personaje en la Biblia que todos conocemos, que es el rey David. El rey David tuvo muchas situaciones difíciles. Él tuvo situaciones muy tristes. Y ahora que yo quería darles una palabra, estaba leyendo el Salmo 43. Y él está orando y le dice, en el Salmo 43, 3 al 5, le dice: el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad, como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza. Quedé paralizado de miedo. O sea, David tuvo inconvenientes, situaciones muy difíciles y tristes. Recordemos su propio hijo quería matarlo. Y él sentía dolor en su corazón porque era una traición de su propio hijo. ¿A quién no le va a doler que un hijo lo traicione a uno? Ahora él se encuentra escondido sin saber qué hacer porque todos sus enemigos lo tenían atrapado, se burlaban de él y no dejaban de perseguirlo. Querían que destruirlo. Ahora, por otro lado, Saúl también intentó matarlo en varias ocasiones y lo persiguió. Saúl lo odiaba, le tenía envidia y le hizo muchas veces varios intentos de querer acabar con su vida. Ahora tuvo situaciones como la pérdida de su hijo. Ahora eso fue consecuencias de sus errores. Pero esos errores, todo esto que pasó con David, esas persecuciones, a él como ser humano le produjeron miedo. Pero él sacó algo de allá de su interior y dijo: Señor, estoy arrepentido. Y cuando él saca ese arrepentimiento y ora al Señor con clamor, es cuando saca el Salmo 51. Y el Señor le responde y él escribe el Salmo 32, donde el Señor le habla de perdón. Ahora quizá nuestra situación hoy no es igual que la del rey David, no tenemos tantas persecuciones, pero también Él nos deja una enseñanza, es que podemos orar como Él lo hizo cuando estamos pasando por distintos sufrimientos, por medio de los salmos. Esos salmos me parecen maravillosos. Y Él nos enseña que nuestra confianza debe estar puesta ¿qué? Solo en Dios, porque Él cuida de nosotros. No debemos desfallecer. Hay momentos en los que uno quisiera decir: ¿qué hago? Pero ese es el enemigo que viene a traerle a uno desespero. Pero tenemos que entender es que el Señor siempre está con nosotros. En todo momento,
hay una prueba, yo digo gracias Señor, a los que te amamos, todas las cosas ayudan a bien. Y Dios quiere quizás usar esas circunstancias tal vez dolorosas para ayudarnos ¿a qué? A crecer y a confiar en Él. Si a veces no hay circunstancias, seguramente nuestra fe se va a quedar ahí, amilanada. Pero cuando tenemos circunstancias, nuestra fe se va a desarrollar y va a salir de nuestro corazón como lo hacía el rey David. Sacaba palabras, como él decía, rescátame de mis enemigos, Señor, corro a ti para que tú me escondas, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Imaginémonos nosotros orando de esa manera, clamando al Señor. Y los salmos nos van a guiar cuando estemos así desesperados. Leamos estos salmos, que eso lo dejó ahí el Señor a través del rey David, para que podamos clamar. Dice el Salmo 3 del 4 al 5: clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Ay, qué rico poder uno decir eso. Wow, yo sé que Dios me cuidó y pude dormir en paz. Mira lo que dice el Salmo 141 del 1 al 4. Oh Señor, clamo a ti, por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Y cuando el Señor lo liberó de las manos de sus enemigos y de la mano de Saúl, él empezó a orar de esta manera. Eso está en 2 de Samuel 22, del 4 al 8. 2 de Samuel 22, 4 al 8. Dice: clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia, ¿qué dice aquí? Clamé al Señor, sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Dice: mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. ¡Wow! O sea, uno dice, ese es el Dios Padre, ese Dios amoroso, que siempre nos va a dar una salida. Cuando tocamos su corazón, lo conmovemos, ¿cierto? Y Él, por más grande que sea ese gigante, siempre nos va a estar ahí ayudando, protegiendo, va a estar empujando tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor activa ángeles a nuestro alrededor. No son las palancas, no es ese jefe, no es el gobierno, son ángeles que Dios puede activar para que nos levanten. Pero cuando clamamos, mire lo que pasa. Y aquí paso al segundo punto. Él nos va a responder. Dios nos responde. Ahora, la respuesta va a venir porque Dios quiere que reconozcamos que Él es el que nos respondió. Porque desafortunadamente muchas veces recibimos el milagro y le damos el crédito de pronto al médico, o le damos el crédito a ese familiar que nos hizo el préstamo, o le damos el crédito al banco, pero no a Dios. Entonces debemos esperar y confiar en Él, que Dios lo va a hacer. Él ha sido fiel en el pasado muchas veces y Él lo va a hacer ahora. Esta semana que les contaba que hemos no tenido buenas noticias, yo hice una oración y aquí fue donde el Señor me habló. Yo clamé al Señor con mi corazón y el Señor me llevaba a recordar los milagros del pasado. Y Él me decía: ¿recuerda este milagro? Cuando restauré tu hogar. ¿Recuerda cuando estabas quebrado? ¿Recuerda cuando te fuiste y regresaste? ¿Recuerda cuando aquella época? Y yo decía: wow, Señor, si lo hice en el pasado, ¿por qué no ahorita? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué no confías en mí? Que yo también lo puedo hacer ahorita. Y esta semana justo hablaba con un mentor que tuvo una situación y me decía: Edgar, es que me encuentro todo nublado, no sé qué hacer con esta situación. Y yo le dije: recuerda los milagros del Señor. Y se los enumeré, los que yo conozco de Él.
Y me decía, sí, tienes razón, ¿por qué el Señor no puede hacer ahora un milagro? Si Él hizo esos milagros en el pasado, ¿por qué no sigue haciendo milagros? Es el mismo Dios que nos ama, con más veras, porque nosotros lo amamos y le seguimos. Entonces debemos creer en esos milagros que Dios ha hecho y desarrollar nuestra fe para recibir los que va a seguir haciendo, porque Él quiere glorificarse todos los días. No lo miremos como de pronto una prueba, es que el Señor me está probando. No, son circunstancias que pasan, que no entendemos, pero que el Señor se agarra de ahí para que nuestra fe se desarrolle y para que salgan de nuestro corazón esos clamores, esa alabanza, esas oraciones poderosas, que toquemos el corazón de Dios. Otro profeta que está en la Biblia y es Daniel. Cuando leemos Daniel 9:18, ahora Daniel 9 tiene una oración tan poderosa porque él clama a Dios por su pueblo. Aunque Daniel tenía en su corazón como decepción porque el pueblo no hacía caso, era rebelde, seguían pecando, pero aún así él seguía intercediendo por el Señor. Y le dice en el Daniel 9:18, oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos. Mira lo que dice a continuación. No porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. ¿Él qué hizo? Se afirmó a su fe. Que a pesar de que habían pecado, a pesar de que eran rebeldes, reconoció que Dios siempre cumple sus pactos y que Dios es un Dios de misericordia a los que le aman. Entonces cuando Daniel estaba clamando, miren lo que el Señor hace tan hermoso. Dios le habla, dice que a través del ángel Gabriel, y eso está más adelante en Daniel 9:23. Dice, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. Y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Esa palabra Dios nos la da a nosotros, a cada uno. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. El mismo Dios hablándole a través de esta palabra. Él clamó por misericordia, pero no clamó por ayuda, porque sabía que tal vez el pueblo no lo merecía. Yo a veces oro así por mi país, Señor. Hay mucho pecado, hay mucha codicia, hay mucha maldad, pero yo solo oro por misericordia. Eso clamaba él, porque tu ciudad, Señor, lleva tu nombre, ten misericordia. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió enseguida. Sí, el Señor sí nos va a responder. Entonces, así como el Señor le respondió en esa oración a Daniel, podemos estar nosotros completamente seguros que Dios también oye nuestro clamor. Y Él responde nuestras oraciones. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando, Él responde. Así que el secreto es clamar con ese anhelo en el corazón. Esto es lo que conmueve el corazón de Dios. Lo tercero, dice una frase que fue la que el Señor me dio a mí, la quise poner aquí, dice, no tengas miedo, solo ten fe. Cuando el Señor me dio a mí esa frase, dije, wow, Señor, no tengo por qué temer. Y el miedo es natural. El miedo lo tuvo David cuando leímos eso. Señor, estoy perdiendo toda esperanza. Quedé paralizado de miedo. Es una de esas sensaciones, el miedo, que nos acompañan durante toda la vida. Y es normal porque somos seres humanos. A veces nos paraliza, nos da terror, nos detiene, nos bloquea el miedo. Y nos parece que todo es imposible. Dicen que el miedo no no suma, sino resta. Porque el miedo nos detiene. Nos resta ¿qué? Creatividad, imaginación. O sea, nosotros cuando estamos miedosos, no se nos ocurre nada. No vemos oportunidades. Se nos pierde todo, se nos nubla la visión. Vemos todo como si estuviera oscuro. Todos, yo creo que no hay un ser humano que no sienta miedo. Si el mismo rey David, que era un hombre cercano al corazón de Dios, que tuvo esos acercamientos con nuestro Padre Dios, tuvo miedo. Y eso también es como un mecanismo de defensa, el miedo. Ahora, por otro lado,
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? Pues el enemigo se aprovecha. ¿Y qué es lo que opaca el miedo? Lo contrario, la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, la fe, ¿qué pasa? Va a vencer el miedo. ¿Sí? La fe es la que da paz, la fe es la que nos lleva a la victoria, la fe es la que nos hace confiar en que con Dios todo va a estar bien y que vamos a recibir lo que estamos esperando. Fe es soñar con los ojos abiertos, porque para Dios no hay nada imposible. Esa es la fe, ¿sí? Y la fe y el miedo no pueden coexistir, no pueden estar los dos. El temor, ¿qué es? Incredulidad. Eso hace el temor, nos quita la fe, nos da una convicción muy débil. Si estamos todo el tiempo así, es porque estamos diciendo, no, pues Dios no es poderoso. Entonces, cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, ¿cierto? Porque ahí es donde el enemigo viene a hablarnos, tú no puedes, eso está difícil, no va a conseguir otro trabajo, ese hijo no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Ese temor se quiere apoderar ¿de qué? De nuestras emociones. Y nos llenamos de miedo, de preocupación. Pero ¿cómo lo vamos a combatir? Con la fe. Por eso el Señor es tan hermoso que permite situaciones difíciles para que nuestra fe se desarrolle y venzamos el miedo. Tenemos que vencer el miedo. No podemos permitir que el enemigo nos venza con el miedo, porque miren lo que dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír ¿qué? La palabra de Dios, la buena noticia acerca de Cristo. Entonces Dios nos quiere llevar a que desarrollemos esa fe, leyendo, escuchando, meditando en la palabra de Dios. Y ahí es cuando empezamos. ¿Saben qué? Cuando leemos la Biblia y me aferro a una promesa, voy a desarrollar una fe fuerte, una fe segura, y saco el miedo corriendo de mi vida. El miedo no puede seguir en mi vida. Él experimentó miedo, David, temor. Mira lo que dice en el Salmo 56:3. Dice, revela su fe en estas palabras. En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Es decir, eso sale en el Salmo 119. Esos versículos expresan la forma en que el rey David, digamos que atesoraba la palabra de Dios. Cuando leemos ese Salmo 119, ustedes no sé si lo leen con esa pasión, porque él ahí empieza como a desarrollar todo lo que está escrito en la palabra de Dios a través de este Salmo. Hay otro personaje en la Biblia, que esto está en Lucas 8, del 49 al 51. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo. Les voy a hablar de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, que es lo mismo que el Señor me dio a mí esa palabra esta semana. Edgar, no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Dice que cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Entonces quiero que nos imaginemos esta situación tan compleja. Jairo, uno como padre, pues obviamente está clamando a Dios para que su hijo viva. Ahora imaginémonos el desespero de este hombre y el dolor que sentía. ¿Saben por qué? Porque uno ama mucho a sus hijos, pero era la única hija. Y Jairo, lo dice ahí, ¿quién era? Jairo ostentaba el cargo más alto de la sinagoga. Jairo era un hombre respetado y admirado por la comunidad. Y Jairo, pues obviamente yo creo que era de los que señalaba a nuestro Señor Jesucristo cuando él iba a hablar allá. Él era el que le daba piedra a nuestro Señor. Dice que él se escandalizó cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca. Recuerden, un día sábado. Y dice, este Señor, ¿qué está haciendo sanando un día sábado? O sea, el Jairo le dio duro al Señor.
Pero lo increíble de todo es que mire cómo se voltean los papeles. Desafortunadamente, él no solo le rogó a nuestro Señor que fuera a su casa, sino que ¿sabe qué hizo Jairo? Se postró a sus pies. O sea que él, aunque lo juzgaba, viendo los milagros que el Señor hacía, él creía en su interior que había un Jesús que era poderoso. Pero su estatus, su orgullo no le permitía admitir quién era él. Y se postró a sus pies ante el carpintero de Galilea. Es un contraste. Y pues ahora nuestro Señor, ¿qué pasó? Él sintió el dolor en su corazón. ¿Y qué le dijo? No tengas miedo, Jairo. Solo ten fe. El Señor nos dice eso hoy. No tengas miedo. Solo ten fe. Entonces imaginémonos a nuestro Señor Jesucristo, pues viendo a este hombre desconsolado, pues ¿qué hizo? Tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia. Y hay clamores tan desesperantes que, como le pasó a Jairo, que van a quitar el orgullo y vamos a correr a nuestro Señor Jesucristo. El orgullo ya va a menguar. Hay personas que se ostentan por sus títulos, por su dinero y que no buscan del Señor, pero cuando viene una calamidad no han visto: Señor, yo dejo a un lado todas mis vestiduras de personaje, de millonario, y me postro ante el único Dios que sí hace milagros. Y él se despojó, Jairo, ¿de qué? De su religiosidad, porque eso era este tipo, un religioso. Y se fue en búsqueda de ese milagro, porque él sabía que la misericordia de Dios lo iba a alcanzar. Ahora, ¿qué iba a pasar en ese hogar? Pues que muchos iban a ver el milagro que Dios le iba a hacer a este personaje, y muchos iban a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo también, el Señor aprovechó esta situación, este papayazo, para que esos incrédulos, esos religiosos, lo buscaran a Él. Entonces dice la palabra en Lucas 8, del 52 al 56. Dice que la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de su mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. Y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Miren, ¿cuántos podemos estar pasando una situación donde escuchamos: olvídelo? Tal vez lo intentaste, pero no se dio. Tal vez nos toca, conformarnos y bajar la cabeza porque no hay nada que hacer. El enemigo hoy nos dice: a usted le quedó grande esto, eso de seguir a ese Señor, no. Y nos vemos a veces decepcionados, pero cuando nosotros, ¿qué pasa? Nos sumergimos en su presencia en esos momentos donde no vemos salida, donde todo está, como decía mi amigo, nublado. Es ahí donde el Espíritu viene como ese bálsamo que sana nuestras heridas y cauteriza ese dolor que tenemos allá adentro. Eso lo vivimos, lo experimentamos cuando tenemos una situación adversa. Entonces Dios tiene todo el poder para hacer lo imposible, que para nosotros nos parece imposible, para Dios sí es posible. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar. Que nuestras oraciones se vuelvan oraciones donde le lleguemos y le toquemos al corazón del Señor, porque ese milagro va a venir. Él va a venir, va a transformar esa circunstancia difícil en algo poderoso. Y yo le preguntaba al Señor estos días: bueno, Señor, ¿qué pasó ahí? Y el Señor ya me habló. Me dijo: yo voy a transformar esa situación en algo poderoso. Porque a veces el Señor, el viernes hablábamos con las parejas, a veces el Señor tiene que usar el fuego para purificarnos. Y no lo entendemos y duele. Pero quiere que a través de esa purificación salgan cosas, asperezas en nuestra vida que no están bien. Él quiere que nosotros nos enfoquemos y le sigamos. Y que ellos también, nuestros hijos, desarrollen la fe en Él. Que no puedan seguir colgados toda la vida en nuestra fe, sino que ellos, a través de una situación, también digan: y yo los llevo a eso. Vamos a orar, vamos a ayunar,
para que Dios haga ese milagro. Y es ahí donde la fe de ellos tiene que desarrollarse. A veces nos duele como papás, que a un hijo no queremos que les pase nada, pero el Señor tiene que a veces usar el fuego para pulirnos y hacernos mejores. El fuego quema, ay, 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 duele. Pero nos dice, no tengan miedo, solo ten fe. Solo ten fe. No nos desesperemos. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces empecemos a caminar confiados de que Él lo va a hacer. No importa la situación. Él permite esos imposibles. ¿Saben para qué? Para revelarse en nuestras vidas de una manera tan especial. Cuando ya pasamos, cuando el Señor nos responde y decimos, wow, Señor, valió la pena. Ese momento de angustia valió la pena. Así que hoy, si hoy estamos en esa posición tal vez de Jairo, que no vemos salida, nos toca recurrir a la oración y mantener ese clamor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros clamamos, ¿sabe qué va a pasar? Va a subir a la presencia de Dios algo como un olor fragante al Señor. Y Él se va a manifestar a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Clamemos por esos imposibles. Entonces les invito a que cierren sus ojos y vamos a clamarle al Señor por esa situación que estamos viviendo.